Bienvenidos a Los Investigadores Médicos. Hoy hablamos de salud mental. El problema de la salud mental es que se creyó durante un tiempo que era normal no sentirse bien. La integración de medicina biomolecular para el cuidado de la salud mental. Recibir lo que necesitamos para verdaderamente mantener todos los órganos funcionando de manera óptima. Y el uso de los polifenoles para reducir la neuroinflamación. Y hay personas que tienen desde que se creó el Norbrain de tomarlo, porque estos productos no ocasionan ningún malestar. Iniciamos. Gracias por continuar acá en Los Investigadores Médicos y me da muchísimo gusto invitar a este bloque para seguir hablando de este tema que nos ha apasionado muchísimo y estamos aprendiendo cada vez más acerca de la salud mental. ¿Por qué es tan importante? Y para, seguir abordando el tema nos acompaña ya el doctor Jacobo Aguilar. Doctor Jacobo, ¿cómo está? Dianita, bien, gracias a Dios, aquí como cada semana gustoso, deseoso de poder llevar información a toda esa gran teleaudiencia. Doctor, ya estamos abordando un tema que no me dejará mentir, pero lamentablemente continúa un tema tabú, la salud mental. ¿Por qué, doctor? Es importantísimo porque se le ha dado mucho énfasis a creer que somos entes separados, ¿verdad? Y que la parte física o biológica es una cosa diferente, pero somos seres integrados. Hemos venido trabajando mucho el concepto de psico, neuro, inmuno, endocrino, ¿eh? Somos toda esa red de condiciones en las que yo creo que la parte vital, Diana, es el estado mental, el contenido del pensamiento, que finalmente hace que tengas una conducta. Pero si uno no está bien nutrido, si uno no está bien suplementado, complementado, por mucho que una persona quisiera tener el afán de hacer algo, va a tener una respuesta no muy enérgica de parte del cerebro, que es el que tiene que encargarse de ese trabajo de la mente. Ese trabajo de la mente, y doctor, pero cuando hablamos del tema tabú, ¿por qué lo decimos? Porque muchas personas lamentablemente escondemos la manera en que nos estamos sintiendo realmente por temas, sentirnos muchas veces como no del todo capaces para afrontar la vida, ¿verdad? De alguna manera nos vamos aislando y sobre todo a los hombres creo que pesa un poco más, ¿no? Cuando estamos hablando de estos temas tan tabús, de que no lo podemos hablar tan expresamente en la sociedad. Usted mencionaba algo muy importante, doctor, cuando estamos hablando de una medicina integral, porque sí, la salud mental es muy importante y deberíamos de cuidar de nuestra mente, así como cuidamos también de nuestro cuerpo físico y emocional. ¿Por qué es tan importante realmente abordar todo eso? Cada vez se le da más importancia a la que de verdad tiene que tener a lo que se llama la parte orgánica, ¿verdad? De alguna manera, como te decía, los contenidos del pensamiento están supeditados a la crianza, a la moral, a lo religioso, pero también están muy supeditados a la condición en la que el organismo se encuentre. El problema de la salud mental es que se creyó durante un tiempo que era normal no sentirse bien y que la salud mental solo debería de propiciar alguna actividad con gente que tuviera una patología, como estar loco, digamos, por poner ese nombre, o estar deprimido o tener esquizofrenia. Sin embargo, hoy día se sabe que aún esas condiciones mentales tienen que ver mucho con cómo estás estructurado, con cómo estás de alguna manera nutrido. De tal forma que este programa es muy importante porque el énfasis de la salud mental es por fin propiciar que una persona tiene que tener capacidad para poderse mantener en la vida, capacidad para poder desarrollarse y realizarse física, mental, social, económicamente. Y eso, Diana, es vital para un país. Todavía no existen en las leyes en Latinoamérica, en muchos lugares, seguros que te puedan proteger cuando tienes algún tipo de deterioro como el que tú decías, o de déficit emocional o sentimental, y es importantísimo, ¿no? Porque forma parte de la vida diaria. Forma parte de la vida diaria, doctor, y sabemos también lo que implica cuando una persona no se puede desempeñar bien en sus funciones, ya sea en el trabajo, en la familia, pesa en la sociedad y todo ello también lleva un costo, como usted lo estaba mencionando. O sea, doctor, que de alguna manera deberíamos de abordar el tratamiento de la salud mental de una manera integral, por así decirlo. Sí, yo creo que uno no debe dejar por un lado el hecho de desarrollarse bien en su contenido de pensamiento. Hay un autor por ahí de apellido Peterson que está muy de moda y él hizo un libro que se llama 12 reglas para evitar el caos. Pero él dice que lo primero que le pregunta a los pacientes cuando llegan a la clínica es ¿qué comiste en el desayuno? Porque él ve
que la gente que come solo carbohidrato, por ejemplo, tiene su curva de ascenso. Y después si las citas a picada. las 10 de la mañana están Sí. de bajón, Sí, digamos. sí, sí. Pero eso es una condición orgánica. Entonces puede ser, Diana, que alguien sienta que no rinde, que no tiene capacidad, pero es porque probablemente su nutrición, sus hábitos de vida, su sueño no está bien contemplado, no lo Claro. tiene bien estructurado. De tal forma que nosotros no podemos... Hay por ahí otro dicho que dice cuál es la pata más importante en una mesa de 4 patas, ¿verdad? Todas. Entonces yo creo que si nosotros queremos tener una buena salud mental, pues obviamente hay que tener una condición en la que uno pueda expresarse. Todos estos lugares tienen ese desarrollo desde la infancia, pero el contenido del pensamiento, digamos, en un grupo normal que ha recibido un tipo de enseñanza y de educación normal, requieren de que estemos bien integrados físicamente, biológicamente, para que tu comportamiento vaya acorde a. Gracias, doctor. Muy interesante cada uno de estos conceptos, pero quisiera preguntarle, ¿a qué se debe el interés de Innoviofarma, sobre todo cuando estamos hablando de la salud mental? Es interesante ver cómo cuando Innoviofarma tiene su desarrollo a través de nuestro fundador, el licenciado Héctor Paredes, que en paz descanse, plantea esto porque no hay una condición de buena respuesta a enfermedades crónicas y neurodegenerativas, incluyendo cáncer, que ponen a la gente, a las personas, a la población, en un estado de mucha minusvalía. Y entonces Innoviofarma sale con esta propuesta. Y lo que sabemos en ese momento en que se lanza esto es que esos polifenoles, esos bioconjugados, que empiezan en Oconex, en Lintox y que finalmente van teniendo desarrollo a Flandol, Norbrin, tienen una acción directa sobre centros del cerebro donde quedan las emociones, los contenidos del pensamiento, el aprendizaje, la memoria. Y entonces vemos cómo nuestros pacientes, aún en estadios avanzados de una enfermedad como cáncer, su estado anímico se modifica. Entonces puedes llevar mejor una enfermedad. Pero imagínate tú, una persona con una enfermedad metabólica o degenerativa que no le encuentra mucho alivio. Aparte de eso, estar deprimido por el mismo proceso de la enfermedad. Entonces, Innoviofarma introdujo a través del pensamiento de Héctor Humberto y de todo el grupo de investigadores la posibilidad de actuar en un organismo, no solo en el aspecto de un sistema o de un órgano, sino que tuviera una acción directa sobre centros de la corteza cerebral profundos donde queda el pensamiento, el estado de ánimo, los valores, el control de la ira, el miedo, y ahí actúan estas condiciones. Interesante, doctor. Realmente es apasionante escucharlo hablar y sobre todo saber el trasfondo de por qué se hacen las cosas como se hacen acá en esta casa. Yo le quisiera preguntar, ahora que estamos hablando, que ya lo estaba mencionando de hecho en la pregunta anterior, ¿por qué la medicina biomolecular entonces puede ayudar a mejorar nuestro estado de salud mental? Los mejora porque, tal como viene casado con tu pregunta anterior, una vez que tú tienes un organismo que empieza a enviar mejores señales, que los neurotransmisores están mejor, que la función hormonal, porque todo esto tiene un disparador desde el cerebro, mejora la condición general. Y son moléculas afines al cuerpo. Hay una, en la propuesta esta de estar investigando, hay un artículo que se llama polifenoles, que es lo que nosotros trabajamos, las moléculas que lleva los productos como Norbrin, en fin. Hay un artículo que se llama sistema nervioso y polifenoles. Y entonces destacan cómo al llegar el polifenol al cerebro hace un efecto, pero también corrige lo que no se está modulando bien. De tal manera, dice ahí en ese artículo, que se les ha dado en llamar a los polifenoles como resguardadores de la modulación. Nos lleva como que a un reinicio, por así decirlo, doctor. Digamos que es como que invitaras tú a, no invitaras, sino que el plomero te llegara a arreglar la casa, pero ve que la tubería y algo no está bien, y en lugar de arreglar el único lugar donde hay gotera, te dice, bueno, aquí parece que lo que hay que hacer es, eso hacen los polifenoles, hacen un trabajo más allá del cual teníamos sospecha, sin efectos adversos, sin efectos extremos. Los tranquilizantes se vio mucho con eso, ¿verdad? Sí. En la época de las benzodiazepinas, que hubo productos muy famosos, ocasionaban adicción, mucha relajación muscular, un sueño demasiado marcado. Y los polifenoles contenidos en productos como Norbrin,
como el Limtox inclusive, hacen un efecto en el organismo que producen ese estado de tranquilidad, sin dependencia física ni psíquica y sin efectos adversos de abstinencia. Súper importante realmente, doctor, abordar todos estos temas porque sí, muchas personas se mantenían muy somnolientas, no eran productivas, no se sentían en sí mismas realmente efectivas en cualquier área que se desempeñaban. Pero doctor, también hemos estado escuchando muchas veces ahora el término neuroinflamación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ello? Eso es bien interesante. Tuve a bien ahí tener unos documentos que el doctor Vargas me envió y miras qué interesante porque, Dianita, el cerebro se inflama, así es una estructura. Digamos que a ti te toca hacer un trabajo que tienes que martillar 50 veces en el día, pero te tocan 1000 y terminas adolorida. El cerebro se cansa del estrés, de la comida, de la enmaraña esa de placas que se van formando ahí y se inflama. El tratamiento que hay que darle es como al de una inflamación. Hoy día se ha descubierto que menos del 30% de los famosos llamados psicofármacos tienen un efecto benéfico o positivo en gentes con depresión. Claro. Y el grupo que los tiene a muy corto plazo. De tal manera que productos como los contenidos en Flandol y en Norbrain, la psiquiatría ya los está usando. Obviamente algún día van a tener acceso a los nuestros porque los nuestros ya están teniendo una difusión internacional. Pero ya los componentes como el ácido curcuminoide, el ácido rosmarínico, ya uno los encuentra en artículos. Hay un artículo que igual vimos con el grupo médico y establecen cómo personas que tuvieron en los animalitos de experimentación que tuvieron lo equivalente a un derrame cerebral son capaces de recuperarse cuando tienen ácido rosmarínico, que es lo que tiene el Norbrain. Así es que vamos bien encaminados, ¿verdad? Esperamos nosotros que cada vez el gremio médico, los sistemas de salud estén más receptivos y eso lo vamos a ir logrando a través de lo que cada día vemos con diversos pacientes que tienen mejoría. Perfecto, doctor. Y bueno, acá ya por terminar este bloque hablamos entonces de la importancia de los neuroprotectores, doctor. Hay como Norbrain, por ejemplo. Exactamente. Hay, como te digo, la literatura oriental, la literatura de Europa del Este habla mucho de esto. Cercanamente hay un doctor en México que es neurofarmacólogo y él tiene establecido cómo estas placas que son como residuos, como que fueran una viruta de un mueble, se pegan a las neuronas y no desaparecen, y eso hace que las personas tengan dificultad en conocer, en recordar, en evocar memoria. Y los polifenoles, los bioconjugados, de nuevo, como los de Limtox, Norbrain, Flandol, inhiben, evitan que esas enmarañas se den, y donde se han dado ayuda a que los cordoncitos de mielina, todas esas estructuras vayan teniendo una recuperación, y a eso le han dado en llamar efecto neuroprotector. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por haber ampliado cada uno de estos conceptos muy valiosos, por cierto, y lo esperamos en el siguiente bloque para responder las preguntas que usted, nuestra amable audiencia, nos hace llegar. Ya regresamos. Después de estos consejos de salud, es una bandera roja y una llamada de atención a que algo está fuera de balance, no está en un espacio de homeostasis. No se despegue de los investigadores médicos. Limtox es un conjugado biomolecular que contrarresta algunos de los mecanismos celulares implicados en el desarrollo de enfermedades, tales como el estrés oxidativo, la inflamación, la oxidación de ácidos grasos, la transformación y replicación de células anormales, entre otros. Limtox es un bioregulador por excelencia que ha sido útil de forma preventiva, pero también en el desarrollo de patologías como enfermedad hepática crónica, dentro de las que destacamos la estenosis hepática, hepatitis e incluso cuadros de cirrosis. Además, en otras enfermedades, como por ejemplo enfermedades autoinmunes e incluso en el aclaramiento de algunas infecciones virales como el virus del papiloma humano. Limtox es el aliado perfecto para la desintoxicación a nivel celular, ya que este regenera, restaura, repara y modula las diferentes condiciones para que nuestras células y órganos se mantengan de manera íntegra. Dentro de los componentes de Limtox podemos mencionar el conjugado de flavonoides,
principalmente el muricatenol, el ácido elágico, la fisetina y la betalaína, los cuales hacen sinergia para dar un efecto más potente, tanto antioxidante, antiinflamatorio, entre otros. Además contiene glicoproteínas y proteoglucanos que nos ayudan justamente a mantener la membrana celular, lo cual permite una mayor permeabilidad y un mejor funcionamiento. Por lo tanto, Limtox es un excelente aliado para la desintoxicación de la célula.